Muy bien, buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy, miércoles 28 de octubre. Y estuvimos en la sesión anterior empezando con el tema de lo que es la audiencia inicial. Entonces vamos a continuar con eso. La última sesión estuvimos hablando un poquito acerca de la inasistencia a la audiencia inicial. Y resulta que esa audiencia inicial, que está regulada en el artículo 372 del Código General del Proceso, eh, tiene unas sanciones por inasistencia, unas sanciones que se van a decretar a las personas que no asistan. Y son tres sanciones: una sanción de tipo procesal, una sanción de tipo probatorio y una sanción de tipo económico. ¿Sí? Alguien que me vaya haciendo la multiplicación de 5 salarios mínimos, por favor, para corregir que este dato es viejo. ¿Sí? Entonces, estas tres sanciones se pueden poner todas tres de manera independiente por inasistir. ¿De dónde sale esto? ¿Esto de dónde lo saqué yo? Del mismo artículo 372. Si revisamos ese artículo, vamos a encontrar la sanción procesal, la sanción probatoria y la sanción económica para la persona que inasiste a esa audiencia inicial y que no justifica su inasistencia. Recordemos que el código, cuando nos habla de la audiencia inicial, nos dice que usted puede, antes de que se celebre la audiencia, mandar un escrito, un memorial diciendo: señor juez, no puedo asistir a la audiencia, y presentar una prueba sumaria de qué razón tenés para no poder asistir a la audiencia. ¿Sí? Y con una prueba sumaria, por ejemplo, que tenés otra audiencia programada con anterioridad en otro proceso, por ejemplo, o una situación médica o algo así, entonces el juez puede suspender, no, reprogramar esa audiencia, ¿ya? Eso lo vamos a encontrar acá en el Código General en, acá. Si la parte y su apoderado o solo la parte se excusan con anterioridad, este es el numeral 3, que es el que habla de la inasistencia. Dice: si la parte y su apoderado o solo la parte se excusan con anterioridad a la audiencia y el juez acepta la justificación, se fijará nueva fecha y hora para su celebración mediante auto que no tendrá recursos. La audiencia deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes y en ningún caso podrá haber otro aplazamiento. Esto es para el caso de que se presente la justificación antes de que se celebre la audiencia. Entonces se reprograma esta audiencia. Listo. La otra que nos menciona ahí en el siguiente párrafo, el siguiente inciso, nos dice: las justificaciones que presenten las partes o sus apoderados con posterioridad a la audiencia, es decir, que esta ya se celebró, solo serán apreciadas si se aportan dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que ella se verificó. El juez solo admitirá las que se funden en fuerza mayor o caso fortuito, y solo tendrá el efecto de exonerar las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias adversas que se hubieran derivado de la inasistencia. En este caso, si el juez acepta la excusa presentada, prevendrá a quien la haya presentado para que concurra a la audiencia de instrucción y juzgamiento a absolver el interrogatorio. Pero entonces, miremos que en ese caso no se repite la audiencia. El juez programa audiencia de instrucción y juzgamiento, y en esa se practicarán las pruebas como el interrogatorio de parte a quien no pudo asistir, pero no se repite la audiencia. O sea que si usted se justifica después de que se practicó, lo único que hacen es que no le aplican estas sanciones, pero la audiencia fue practicada y le fijan una fecha para audiencia de instrucción y juzgamiento. Listo. Ahora miremos
en el código la parte donde nos habla en específico de esas sanciones. Consecuencias de la inasistencia. Numeral cuarto del artículo 372. Dice: la inasistencia injustificada del demandado hará presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas por el demandado, siempre que sean susceptibles de confesión. La del demandado hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funde la demanda. Básicamente, usted perdió el proceso. ¿Por qué? Si el que inasiste es esta sanción, la probatoria. Si el que inasiste es el demandante, se presumen ciertos los hechos que dan fundamento a las excepciones. O sea que se le daría la razón al demandado, a las excepciones propuestas por el demandado. Si el que falta es el demandado, se presumen ciertos los hechos que dan fundamento a la demanda. Y recordemos que ya habíamos mencionado que los hechos son la razón por la cual se dan las pretensiones o la razón por la cual se proponen las excepciones. Entonces, si los hechos son ciertos, a mí se me debe conceder la pretensión o a mí se me debe conceder la excepción. Porque los hechos en los que se basan para pedirse esa excepción, para pedirse la pretensión, son ciertos. Entonces, prácticamente es como perder el proceso. La primera sanción es que la audiencia se celebra, ¿sí? La procesal. La audiencia se celebra con una sola de las partes y si faltan ambas se declara terminado el proceso. ¿Dónde está esto? Acá, en el numeral 2, inciso segundo, la audiencia se realizará aunque no concurra alguna de las partes y sus apoderados. Si estos no comparecen, se realizarán con aquellas. Entonces, la primera sanción está acá en el numeral 2. La segunda sanción, que es la probatoria, está aquí en el numeral cuarto. ¿Sí? Y aquí encontramos parte también de esa primera sanción, la procesal. Cuando ninguna de las partes comparezca a la audiencia, esta no podrá celebrarse. Y vencido el término sin que se justifique la inasistencia, el juez por medio de auto declarará terminado el proceso. ¿Sí? ¿Qué es la otra? La otra de las procesales, ¿sí? Entonces en las procesales tenemos dos, acá arriba. La audiencia se celebra con una sola de las partes. ¿Y esto por qué es una sanción? ¿Por qué es una sanción que la audiencia se celebre con uno solo? Porque esa persona hace lo que le da la gana en la audiencia. Esa persona va a preguntar lo que le dé la gana y quién le va a rechazar las preguntas. Esa persona va a dar alegatos y va a convencer al juez. Mejor dicho, se va a poner esa audiencia de ruana. Va a hacer lo que le dé la gana con eso y quién va a estar ahí para controvertirlo. Mejor dicho, desde el principio, que llega la persona y no va, y empieza el otro. ¿Sí ve, señor juez? Es que así es todo con ese. Es que así es todo, vea, la irresponsabilidad ante todo. Imagínese, ni siquiera para una audiencia, ahora para esto. Es que vea, es que no tiene, mejor dicho, es perdón de Dios. Ahí se da cuenta usted la clase de persona que es. Ahí se va dando usted cuenta, señor juez. Es que ni siquiera para una audiencia, que es algo tan importante como esto. Mire, ¿sí me entiende? Ya desde ahí empieza el problema. Entonces, la persona se pone literalmente esa audiencia de ruana y hace lo que le da la gana con eso y ya convenció al juez. Es que una audiencia practicada con una sola de las partes, ya es muy difícil tumbar eso. Entonces, esa es una. Y la otra, si las dos faltan, si faltan son las dos, no uno, sino que faltan las dos, el proceso se declara terminado. Hay como un mutuo disenso tácito. A ninguno de los dos les interesa el proceso, entonces listo, se acabó. ¿Y esto por qué es peligroso? Los términos de caducidad. Recuerden que dentro del derecho hay términos muy cortos. 1 año, 2 años. Entonces, si le declaran terminado el proceso, chao con la caducidad y demás.
La segunda sanción es esta probatoria que estaba en ese inciso primero del numeral cuarto. Y nos falta la sanción de tipo económico que está aquí más adelante. Vamos a mirarla. Entonces dice, las consecuencias previstas en los incisos anteriores se aplicarán en lo pertinente para el caso de la demanda de reconvención y de intervención de terceros procesales. Cuando se trata de litisconsorcio necesario, ojo con esto, las consecuencias anteriores, es decir, la procesal y la probatoria, solo se aplicarán por inasistencia injustificada de todos los litisconsortes necesarios. ¿Sí? Si todos los litisconsortes necesarios faltan, se aplican la probatoria y la procesal. Con uno solo que falte, no, porque como la decisión los afecta a todos por igual, si falta uno pero va el otro, no le puedo aplicar inasistencia. ¿Sí? A esa persona lo puedo sancionar económicamente, al que faltó, pero no puedo aplicar la sanción procesal ni la sanción probatoria, porque como en el litisconsorcio necesario, la decisión afecta a las dos partes por igual. Yo no puedo aplicarle a una persona que pierde el proceso, sí, básicamente, no asististe, entonces se dan por cierto los hechos de la contraparte. Yo no puedo aplicar eso porque está el otro litisconsorte, entonces él diría, hey, un momentico, pero ¿por qué me estás poniendo a mí a perder si yo sí vine? Entonces, a ese litisconsorte que no va, le clavan la sanción pecuniaria, pero no las otras. Diferente es el caso si es litisconsorcio facultativo, ¿sí? Cuando se trata de litisconsorcio facultativo, aquí abajo, las consecuencias se aplicarán al litisconsorte ausente. A la parte o al apoderado que no concurra a la audiencia, se le impondrá multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea que, si no va el abogado y no va la parte, son 5 para el abogado y 5 para la parte. Si no va solo uno, 5 para ese que no va. Como esto es una multa, no se le paga a la contraparte, se le paga al juzgado, ¿sí? Como cuando usted lo sanciona el tránsito, se le paga al Estado, ¿ya? Pero son 5 salarios mínimos. ¿Quién hizo la multiplicación? ¿Cuántos son 5 salarios mínimos? Profe, 4.389.015. 4.389.015. 389.015. Listo, gracias. Es que la Gusto. diapositiva estaba desactualizada a un salario mínimo de años anteriores. Entonces véalo ahí. Casi 4,5 millones por inasistencia. Y los abogados tenemos otra más. Además de estas 3, como si esto no fuera poco, tenemos una más, que es la sanción disciplinaria por una falta a la ética profesional. Es que a usted no se le puede pasar una audiencia. Punto. No se le puede pasar. Eso es una Profe, exigencia. Dígame. pero te hago una pregunta porque con lo que acabaste de decir me da una confusión. Es que cuando se citan las partes, también tiene que ir la parte con el abogado. No puede ir solamente el abogado si la parte no quiere ir a la audiencia. Tienen que ir los dos, el abogado y la parte, los dos. Si la parte no va, la audiencia se realiza con el abogado, o sea que no aplican la sanción procesal, ¿sí? Ni la probatoria. Estas dos sanciones no se aplican, ni esta de que se celebra con una sola, ni esta. Pero a la parte, al cliente que no va y que no justifica, tan la económica. El proceso se realiza con el abogado porque al fin y al cabo tiene el poder, pero tina y lo clavan. ¿Por qué tiene que asistir la parte? Porque en casi todos los procesos inicia el juez con un interrogatorio de parte. Porque el juez en todos los procesos tiene que hacer conciliación. Y los que van a conciliar son las partes. Así el abogado tenga dentro del poder la facultad expresa para conciliar.
Los jueces nos mandan a callar y nos dicen, no, 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 venga, dejemos que las partes hablen, dejemos que ellos pueden llegar a un acuerdo. Y eso se da ¿por qué? Porque desgraciadamente en las universidades de Colombia se ha formado a los abogados como pleitómanos. Se ha formado a los abogados para buscar pelea, para estar agarrados, para buscar el pleito, no para resolver por medios alternativos, no para conciliar, la gran mayoría. Entonces se ha demostrado, por las reglas de la experiencia, de que cuando los abogados son los que están conciliando, rara vez se llega a un acuerdo. Es más, en el Código de Procedimiento Civil anterior, los abogados llegaban y decían, no tengo ánimo conciliatorio, cuando iba a empezar la audiencia de conciliación, y ya, entonces se acabó la audiencia. Hoy en día los jueces no pueden admitir eso. No tengo ánimo conciliatorio. No, 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 venga, pero venga, ¿por qué? ¿Por qué no tiene ánimo conciliatorio? Pero ¿y qué tal si se propone esta fórmula? Venga, sí. Entonces, lo que se ha tratado es de evitar que los abogados pleitómanos hablen. No todos son, pero la gran mayoría sí lo son. Yo no me meto ahí porque a mí no me gusta el pleito, yo prefiero resolver siempre por conciliación. Yo sí soy un ávido creyente de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Vea, filosofía, me lo tatuaría en la frente. Pero entonces lo que se hace es decirle, venga, dejemos que las partes concilien. Entonces, como esa es la filosofía de este proceso, de este código, deben asistir tanto el abogado como la parte, los dos. Entonces, le dan la sanción pecuniaria a la parte que no asiste justificadamente. ¿Ve? Injustificadamente. Porque si se justifica, obviamente no tiene la sanción. Ya, ¿quién evalúa si la justificación es correcta o no es correcta? El juez. Porque nos habla de fuerza mayor o caso fortuito. ¿Quién va a catalogar si efectivamente la circunstancia que está aduciendo el que no fue a la audiencia, efectivamente encaja como fuerza mayor o caso fortuito? El juez. Hoy en día una fuerza mayor o un caso fortuito, por ejemplo, es que se dañó el internet en la zona. Entonces usted con una certificación de empresas públicas, donde dice que en la zona hubo un daño, usted podría justificar la inasistencia. Como es virtual, así como estamos en esta clase, se podría justificar de esa manera. Es posible. ¿Sí? Entonces, todo depende. El juez es el que evalúa esa circunstancia. Entonces ya saben, si usted no asiste y no justifica, entonces le pueden poner estas 3 sanciones. Y si somos abogados, le pueden poner la cuarta, que es la sanción disciplinaria, porque el Consejo Superior de la Judicatura lo puede sancionar y le puede incluso quitar la tarjeta profesional por negligencia. Es que usted no puede dejar pasar una audiencia, es que eso no tiene perdón de Dios, mejor dicho. ¿Listo? Muy bien. Con eso dejemos lo de la inasistencia. Esas son las sanciones que se pueden dar. Y pasemos a hablar ahora sí del contenido de esa audiencia inicial. ¿Qué es lo que ocurre en esa audiencia inicial? Este esquema yo lo he sacado del código de qué es lo que ocurre dentro de esta audiencia. Sin embargo, yo aquí he cambiado de orden este punto de acá y enseguida les explico por qué lo cambié de orden, porque para mí no es lógico que esto esté donde dice el código. Entonces esto está sacado del mismo código, este orden, y yo lo único que hice fue darle como una gráfica para que sea para mí más fácil de recordar y más fácil de aprender qué es lo que se realiza dentro de esta audiencia. Entonces vamos a seguir con el código y vamos a mirar lo que nos menciona. Decisión de excepciones previas, numeral 5.
Con las limitaciones previstas en el artículo 101, el juez practicará las pruebas estrictamente necesarias para resolver las excepciones previas que estén pendientes y las decidirá. Entonces, antes de iniciar el proceso, antes de iniciar la audiencia y empezar a darle caña ya a esto, el juez resuelve las excepciones previas. Es más, se prevé que si fuera necesario la práctica de alguna prueba para poder resolver las excepciones previas, se puede practicar en ese momento. La prueba que sea que haga falta. Entonces, se resuelven estas ¿cómo? Por medio de auto. Entonces, por eso está resolución de excepciones previas y la prueba de las excepciones. Esto es solo si es necesario practicar alguna prueba para resolver las excepciones. Solo si es necesario. Casi nunca. Y se resuelven por medio de auto. Si las excepciones resultan fundadas, si las excepciones resultan probadas, que tienen fundamento, entonces el juez mediante un auto lo decide y ya, dependiendo según el caso, por ejemplo, si es falta de competencia o falta de jurisdicción, rechaza la demanda y la envía donde el que tiene jurisdicción o tiene competencia. Listo, entonces ahí se acabó el proceso. Si resultan probadas las excepciones, colorín colorado. Si las excepciones resultan infundadas, es decir, que no tienen fundamento, entonces ahí sí se continúa el proceso. Solo en la medida en la que resulten infundadas. ¿Y entonces qué pasa si no se le da la razón al demandado? Entonces pasamos al numeral sexto, que es la conciliación, lo que antes se denominaba la audiencia del 101, porque esta conciliación judicial estaba regulada en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. Entonces la gente lo conocía como la audiencia del 101, que es que el juez intenta la conciliación dentro de la audiencia. Ya hoy en día no se hace en una audiencia aparte, sino dentro de la misma audiencia se abre la conciliación. Entonces el juez apaga los micrófonos, porque lo que se discute en la conciliación no va a ser tenido en cuenta como parte dentro del proceso o lo que se diga no puede ser tenido en cuenta ni como indicio ni como nada. Entonces el juez apaga los micrófonos, incluso se baja del estrado y se pone a la misma altura que las partes, porque recuerden que todo esto es un simbolismo. El juez con su toga y en el estrado que queda más alto y todo eso tiene un simbolismo, ¿sí? Entonces el juez se baja del estrado y generalmente se sienta a la misma altura que las partes y abre la audiencia de conciliación. El papel del juez es ser el conciliador, proponer fórmulas de arreglo a las partes, intentar que éstas puedan resolver el conflicto. Desde el inicio de la audiencia y en cualquier etapa de ella, el juez exhortará diligentemente a las partes a conciliar sus diferencias. Mire esta expresión: el juez exhortará diligentemente a las partes a conciliar sus diferencias. Porque antes, lo que les digo, ocurría que se abría la audiencia del 101 y llega una de las partes y decía: no tengo ánimo conciliatorio. Ah, listo, ya. Se dio por cumplido el trámite de la audiencia de conciliación. Hoy en día se le dice al juez: no, un momentico, eso no es ser diligente. Ser diligente es decir: venga, un momento, pero ¿por qué? Explíquenos las razones, usted no tiene ninguna propuesta. O sea, ¿usted cómo le gustaría que se resuelva? ¿Por qué ni siquiera nos cuenta qué es lo que usted quiere? Entonces, el juez tiene que intentar proponer fórmulas de arreglo. Si alguno de los demandantes o demandados fuera incapaz, concurrirá su representante legal a esa audiencia. El auto que apruebe la conciliación implicará la autorización a este para celebrarla. ¿A quién? Al representante legal, cuando sea necesario de conformidad con la ley.
Cuando una de las partes esté representada por un curador ad litem, este concurrirá para efectos distintos de la conciliación y de la admisión de hechos perjudiciales a aquella. O sea que ese curador ad litem no puede conciliar. Si una de las partes está representada por curador ad litem, es decir, se le emplazó, la parte no apareció, le nombramos un curador, no se abre la audiencia de conciliación con el curador. Si hay otra parte, se abre con esa otra, pero solo con el curador no. Si el curador no asiste, se le impondrá una multa por valor de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que presente prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer. ¿Listo? Entonces, hasta ahí no hemos dicho nada. ¿Qué puede pasar dentro de la conciliación? Que se haga un acuerdo total, en cuyo caso se hace el acta de conciliación y el proceso se declara terminado por auto que aprueba la conciliación. Y listo. Se acabó. Si hay un acuerdo parcial, se deja en el acta de conciliación, sobre lo acordado se acaba el proceso y se da una sentencia parcial y continúa la audiencia y el proceso frente a lo no acordado. Y si no hay acuerdo en nada, se levanta el acta de conciliación de no acuerdo y se continúa el proceso. ¿Listo? Pero aquí es donde yo, Daniel Lopera, yo no estoy de acuerdo con el código. Porque hacer que el juez actúe como conciliador, para mí, es muy perjudicial. Porque los jueces están prejuzgando. Y ya me ha tocado en casos a mí, donde el juez prácticamente obliga a las partes a conciliar, previniéndolos de que van a perder el proceso. Gracias a Dios a mi favor. El caso concreto fue este. Estábamos discutiendo en un proceso de fijación, de regulación de visitas. Dos personas se habían separado y tenían un niño. La señora vivía con el niño, era la madre custodia, y el papá estaba peleando por las visitas. Porque la señora solamente dejaba que se visitara al niño en la casa de ella y no dejaba que el niño se fuera con el papá y mucho menos amanecer con el papá. El niño tenía 3 años, 3 o 4 añitos, no me acuerdo. Entonces se abre la audiencia de conciliación y el juez dice, pero venga, ¿por qué razón usted? No, es que él está muy chiquito y no sé qué. Le dice, no, pero él no es un niño de brazos ya, no es un niño de pecho. Él no está tan chiquito. ¿Cómo así? No, pero usted ¿por qué no lo deja? Y el juez siguió y siguió ahondando hasta que ella le dijo, lo que pasa es que él vive con esa zorra esa, con esa con la que vive y a mí no me gusta porque es que eso es una tatatá y no sé qué y tatatá. Y entonces el juez, no, pero es que vea, él es libre, ustedes ya no están casados, él es libre de hacer su vida así como quiera. Usted no puede prohibir que el niño visite a su papá y tenga una relación con su papá, así él tenga una nueva persona con la que esté conviviendo. No es un derecho del señor solamente, es un derecho del niño. Los derechos del niño están por encima de la gente. Que no y que no y que no, hasta que el juez le dijo, vea señora, sinceramente, fije las visitas, porque es que si no, usted va a perder este proceso. Es que el niño tiene derecho. Es que usted va a perder este proceso. O sea, el juez básicamente le dijo, vea, tenemos dos opciones. O ustedes acuerdan que el papá se lo lleve cada 15 días y duerma con él y esté en la casa de las visitas. O no lo acuerdan y yo lo fijo en la audiencia. Cualquiera de las dos. ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Por sentencia o por acuerdo? Básicamente eso fue lo que le dijo. Entonces la señora se quedó así, vea, plop. Ah, no, pues entonces siendo así, pues venga, pues cuadrémoslo entonces nosotros. Porque el juez le dijo, vea, o usted lo acuerda o yo lo fijo. Usted verá. Es lo que hacemos. Si usted lo acuerda, pueden cuadrar cosas más fáciles, la hora, qué día lo recoge, porque si no, yo lo cuadro. Y a mí sí me importa un pepino, yo la pongo a madrugar, a las 6 de la mañana la pongo a que lo recojan en la casa. Para mí eso está muy mal, porque el juez está prejuzgando. El juez está emitiendo un concepto
está forzando la conciliación sin siquiera haber escuchado las pruebas, sin siquiera haber escuchado los interrogatorios, los alegatos, solamente con el conocimiento que le da la demanda y la contestación. Entonces, a mí eso me parece perverso. Fuera de eso, ¿qué pasa si usted ve que el demandado empieza a proponer fórmula de arreglo tras fórmula de arreglo tras fórmula de arreglo? Venga así, no venga así, no venga así, no venga así. ¿Usted qué dice? Este man quiere arreglar como sea. Eso es un indicio. Y lo puedo catalogar como tal de que esa persona efectivamente debe perder el proceso. Para mí, esto se hubiera corregido muy fácil haciendo que el juez se retire de la sala y el secretario del juzgado actúe como conciliador. Que el secretario tiene que ser abogado. Entonces, si el secretario es el que actúa como conciliador, él puede proponer las fórmulas, hacer todo. Es que no hay nada que le impida hacerlo. Si no se concilia, entonces el secretario levanta el acta y vuelve y entra el juez y continúa con el proceso. Y así nos evitamos ese problema del prejuzgamiento, de que el juez fuerza las conciliaciones diciendo, ojo que si no concilian, yo lo... A mí me benefició en ese caso. Pero yo por dentro decía, es que ¿qué hace uno ahí? Cuando el juez le dice, básicamente, o usted concilia o yo lo fijo en la sentencia, dígame, papá. Profe, y esa parte de conciliación durante la audiencia, ¿cuánto tiempo demora? Pues es Lo decir, que el juez da necesite el un juez, tiempo de cuánto. lo que necesite. Generalmente, o sea, hablando por lo que me ha tocado a mí, entre 30 a 40 minutos, pero todo depende, porque si las partes definitivamente no tienen ningún acuerdo, y no, puede demorarse 10, 15 minutos y definitivamente no. Pero cuando las partes están reacias, pero ceden un poquitico, pero así, entonces de pronto puede demorarse más tratando de fijar esos pequeños detalles. O cuando son muchas las pretensiones, cuando hay muchas cosas que hacer el acuerdo es más complejo porque hay que fijar varias cosas. Entonces, todo depende, pero no tiene un límite de tiempo. El juez se puede tardar en esa audiencia de conciliación lo que considere necesario, no tiene ningún problema, lo que él considere necesario. ¿Sí? Entonces, ahí les dejo pues ese dato. ¿Quién tiene más preguntas? Bueno, muy bien. Profe, Dígame. es que no me activa el micrófono. O sea, que esa conciliación se da principalmente en materia civil o en otras audiencias de otro tipo también es que En se da. todos las materias que regula el Código General del Proceso hay que abrirlas siempre y cuando estemos hablando de proceso declarativo. ¿Sí? En esa clase de procesos, en la audiencia inicial, siempre vamos a abrirlo, sea civil, familia, comercial y agrario. Ya otras Solo jurisdicciones, declarativo. sí, solamente en el declarativo porque esta audiencia es del proceso declarativo. Si estamos en proceso ejecutivo, no hay audiencia de conciliación ni en el liquidatorio ni en los de jurisdicción voluntaria. En los otros no se da esa audiencia de conciliación. ¿Las partes pueden pedir en cualquier momento de cualquier proceso una conciliación? Sí, sí se puede. Pero que sea obligatorio hacer la audiencia, proceso declarativo, ni en el ejecutivo ni en el de jurisdicción voluntaria, porque la estructura del proceso liquidatorio, ejecutivo, etcétera, es diferente a la estructura del proceso declarativo. Entonces, no hay cabida a esa audiencia. Si las partes la piden, sí se puede abrir. Pero obviamente en el de jurisdicción voluntaria no, porque las partes están actuando todas de común acuerdo. En el liquidatorio sí se puede, porque ahí sí es más fácil de que haya lugar discusiones y demás.
Y en el ejecutivo también es medio difícil porque yo simplemente estoy demandando por una obligación clara, expresa y exigible que no se me ha cumplido, y el otro lo que puede decir es si ya cumplió o si no cumplió, básicamente. Pero se podría llegar a una conciliación, sí, claro. Innovar la obligación también, sí, sí, sí. Entonces, se puede siempre y cuando las partes lo pidan. Es obligatorio realizarlo en el declarativo. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Entonces sigamos. Séptimo, interrogatorio de las partes. Práctica de otras pruebas y fijación del litigio. Los interrogatorios de las partes se practicarán en la audiencia inicial. El juez, oficiosamente y de manera obligatoria, interrogará de modo exhaustivo a las partes sobre el objeto del proceso. Ahí está el problema, mi querido Duván, que me preguntó usted ahorita. Oficiosamente y de manera obligatoria. O sea que en todos los procesos, así no lo pidan las partes, el juez hace un interrogatorio de parte. Así no se pida. Y él, el juez, interroga de modo exhaustivo a las partes sobre el objeto del proceso. Y también podrá ordenar el careo, lo cual yo digo que no se debería ordenar nunca y que eso no se debería poner ahí. Porque el careo, que implica poner a las personas frente a frente y decirles, ¿usted qué opina de tal? Y entonces, ¿usted por qué está diciendo eso? Ah, pero mire qué tal cosa, mire qué tal otra. Ponerlos así como en protagonistas de novela que lo ponían, te amenazo porque tal y tal cosa, más o menos así. ¿Se acuerdan de esas cosas? Así, así. ¿Por qué digo yo que eso debería desaparecer? Porque eso facilito se sale de madres y se vuelve es una fiesta. Resulta que en un proceso, no mío, sino de mi papá, estaba yo en la universidad cuando ocurre lo siguiente, un proceso de divorcio. Mi papá representaba a la señora y estaban en la audiencia de divorcio. Y está el señor hablando y salió con quién sabe qué, yo ni siquiera me acuerdo qué fue lo que dijo el señor. Pero vamos a decir cualquier cosa, no era una amiga, era una prima, en fin. Cualquier cosa que haya dicho el señor. Y esa señora se pone como un tigre, hermano. Se levanta esa señora a darle al marido. Se metió el abogado del señor y le dio al abogado. Se metió el juez y al juez también le boleó. Y se metió mi papá y a él también le bolearon. El abogado de ella y ella también le boleó. Se necesitaron 5 policías para controlar a la señora. Parecía un animal salvaje. Eso cascó a todo mundo. Boleaba pata, uña, diente, mejor dicho, esa señora se transformó en un demonio. Es una historia de la vida real. De la vida real. Mejor dicho, como dice Franco Escamilla, suena chiste, pero es anécdota. Así es. Entonces, como eso fácilmente se puede ir a las manos, yo no aconsejaría nunca hacer un careo. No, vea, es que es el Papa Francisco contra la Madre Teresa de Calcuta. No, no importa. Ellos pueden ser muy buena gente y muy queridos, pero a las personas le tocan el nervio y se descomponen feo. Entonces es mejor evitar esa clase de confrontación. Es que no se gana nada. Lo que usted puede ganar con el careo, usted también lo puede ganar si primero interroga a uno, luego interroga al otro y dice, vea, pero esta persona estaba diciendo tal cosa. Mire acá lo que respondió a esto. Sin necesidad de enfrentar a las personas uno contra el otro. Sobre todo que la psicología de las personas muchas veces funciona de esta forma. Cuando se le acaban los argumentos o las justificaciones, la gente algunas veces recurre a la fuerza. ¿Sí?
además del insulto personal, a la fuerza. Entonces, yo evitaría el careo a cualquier costo. Dejemos ese punto ahí porque casi nunca se da, porque los jueces saben lo que yo le estoy diciendo. Ese interrogatorio exhaustivo, el juez empieza a preguntar. Se supone que después de que el juez interroga, él le concede la palabra al abogado del uno y al abogado del otro para que hagan preguntas. O sea que yo le puedo preguntar a mi cliente en el interrogatorio de parte. Yo, demandante, puedo preguntarle a mi cliente. Sí. Ay, pero es que en penal, pero es que en laboral, pero es que en Francia, pero es que en China, pero es que en Holanda, pero es que en India, pero es que... Hombre, aquí sí, pero es que eso está muy mal, mira que en la antigua Grecia, no, aquí sí y de malas, punto. Sí, sí se puede, pero es que nada, sí se puede, ya. Vivan con eso. ¿Por qué soy tan vehemente con eso? Porque ya he escuchado 1000 veces, no, que no se puede, que no, sí se puede, ya, punto. Pero una historia que me parece impresionante es que los jueces hacen muy bien el trabajo de interrogar. También que a mí me ha pasado que yo llevo las preguntas escritas para hacerle a la contraparte o incluso hacerle a mi cliente. Yo llevo las preguntas escritas en un blogcito y el juez pregunta todo lo que yo tenía. Y me ha pasado que cuando me dan la palabra, yo simplemente le digo, no, pues no tengo nada que decir, señor, ya usted preguntó todo, ya, muchas gracias. Porque ahí dice que se hace un interrogatorio exhaustivo. Entonces, el juez va a tratar de preguntar sobre todo lo que necesite saber que las partes puedan aportar al proceso. ¿Cuál es el papel de uno en ese interrogatorio? Vigilar, estar garantizando los derechos de las partes y estar pendiente para cuando me den a mí la oportunidad, preguntar si es necesario. Si yo no pregunto, ¿tiene algún efecto? No, porque usted ya se dio cuenta de que el juez preguntó, entonces si usted no lo hace es porque usted considera que las preguntas son suficientes. Antes preguntar sería lo malo, porque estaríamos perdiendo el tiempo innecesariamente. Listo. El juez podrá decretar y practicar en esta audiencia las demás pruebas que le resulte posible, siempre y cuando estén presentes las partes. A continuación, el juez requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en los que están de acuerdo y que fueron susceptibles de prueba de confesión, y fijará el objeto del litigio precisando los hechos que considera demostrados y los que requieran ser probados. Y aquí es la parte donde esto no encaja. 8. Control de legalidad. El juez ejercerá control de legalidad para asegurar la sentencia de fondo y sanear los vicios que pueda acarrear nulidades u otras irregularidades del proceso, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes. Además, deberá verificar la integración del litisconsorcio necesario. Entonces ahí es donde yo dije, espérese, eso no puede ir ahí. Porque es que el código me está diciendo que yo abro la conciliación, numeral sexto. Luego interrogo a las partes. Luego decreto y practico todas las otras pruebas. Luego hago el control de legalidad y después emito la sentencia. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, por eso es que en este cuadrito el control de legalidad está aquí, después de la conciliación y antes del interrogatorio incluso. Porque es que esto no tiene sentido que se haga después. ¿Qué es el control de legalidad? Primero, fijar el litigio, saber en qué se está de acuerdo y ya dejar eso claro, porque ya está aprobado. Saber en qué no se está de acuerdo y sobre eso discutir. Y prevenir o sanear los vicios que puedan generar una nulidad. ¿Cuáles son las nulidades que pueden ser decretadas dentro del proceso?
Estas. Estas son las nulidades que pueden ser decretadas dentro del proceso. Actuación del juez sin jurisdicción o sin competencia, contraprovidencia del superior, revive proceso terminado, se actúa después de causal de suspensión o interrupción, omisión para el decreto de pruebas, omisión para oportunidad para alegar, omisión de traslado, notificación indebida o falta de notificación, falla un juez diferente a los alegatos, indebida representación de las partes. Estas son las nulidades que es posible proponer dentro del proceso. Pero si usted se fija, hay unas nulidades que cómo se van a dictar después de practicar todas las pruebas. El juez actúa sin jurisdicción o sin competencia. Entonces usted me está diciendo que el juez que no es competente o que no tiene jurisdicción porque esto era un proceso penal, resuelve las excepciones previas, hace la conciliación, hace todas las pruebas y después dice, "Ay, es que yo no era el competente, anulado todo". ¿Qué es esa estupidez? Es que no tiene sentido. Entonces, el juez lo primero que debería hacer es sanear esas nulidades. Es que si hay una indebida notificación, tiene que anular y ordenar la nueva notificación. Es que si él no tiene jurisdicción, tiene que rechazar el proceso y mandar al que tiene jurisdicción o al que tiene competencia. Entonces, no tiene lógica que ese control de legalidad se haga en ese punto. Por eso es que en el cuadrito mío, el control de legalidad está primero, porque desde el punto de vista de la lógica, debería estar acá. La audiencia de conciliación no hay problema, porque si las partes resuelven ahí, listo, es una conciliación judicial. Pero el juez, antes de empezar con pruebas y con de todo, tiene que hacer ese control de legalidad, no solo para fijar el litigio y establecer qué es lo que está demostrado y qué es lo que no, sino para evitar las nulidades, para resolver los vicios que puedan generar o que estén acarreando nulidad al momento. Entonces, por esa razón es que yo tengo este punto en un lugar diferente al que me propone el código. Entonces, en este esquema tenemos, primero se resuelven las excepciones previas por auto, ya lo habíamos mencionado, se puede hacer una práctica de pruebas para las excepciones si es necesario, luego realizamos la audiencia de conciliación y en caso de que haya no acuerdo o acuerdo parcial, continuamos. Se hace el control de legalidad y después sí pasamos a interrogar a las partes y luego la práctica de todas las otras pruebas que hayan sido decretadas. Y cuando digo todas las otras pruebas me refiero a todas las pruebas. Entonces usted tiene que traer a los testigos, a los peritos, etc. Y una vez practicadas las pruebas, se da paso a los alegatos de conclusión por 20 minutos a cada abogado, extendibles hasta 30 minutos. No es como en el penal que hace poquito no sé quién habló como 4 horas en unos alegatos de conclusión. Eso es un despropósito. Eso es pues sinceramente eso es estúpido. Lo que usted no pueda decir en 20 o 30 minutos para convencer al juez, ya, no lo digo, ya, lo siento. Es que no se trata de hacer una tesis doctoral ahí en la audiencia, se trata de, según las prácticas de las pruebas y lo que usted dijo en la demanda, convencer al juez de por qué usted tiene la razón. Ya, no más. Entonces, lo normal son alegatos de 20 minutos. Se pudieran extender 10 minutos más, pero hay que pedirlos de manera previa. Y previa que hable el primero, que hable el demandante. ¿Sí? Porque se le extiende a los dos. Si se le extiende al demandante, le tiene que extender al demandado. Y después de que se den esos alegatos, ahí sí pasamos a la etapa de sentencia.
Entonces, si comparamos nosotros lo que yo estoy diciendo con lo que dice el código en ese artículo 372, encontramos que este numeral octavo está fuera de lugar. Ya saben por qué. ¿Listo? Entonces pasemos a mirar el numeral noveno, que nos habla de los alegatos de conclusión y de la sentencia. Dice, sentencia. Salvo que se requiera la práctica de otras pruebas a continuación, en la misma audiencia y oídas las partes hasta por 20 minutos cada una, el juez dictará sentencia. ¿Cómo así que salvo que se requiera la práctica de otras pruebas? Puede ocurrir que dentro de la audiencia inicial se haga necesario practicar más pruebas, se haga necesario un peritaje, llamar a más testigos, en fin, realizar más pruebas adicionales a las que fueron solicitadas originalmente en la demanda y en la contestación. Se supone que las pruebas que se presentaron en la demanda y en la contestación se van a practicar dentro de esta audiencia. Entonces se van a escuchar todos los testigos, los peritos, etc. Pero si acaso fuera necesario practicar más pruebas, el juez las decreta en esa audiencia, suspende la audiencia y se celebra una nueva audiencia que se llama audiencia de instrucción y juzgamiento. En esa segunda audiencia es donde se van a practicar esas otras pruebas que quedaron faltando y que el juez decretó en el momento de la audiencia inicial y se dicta sentencia. Pero la idea del código es que se practiquen todas las pruebas en esta audiencia inicial y que acto seguido se dé paso a los alegatos y luego a la decisión por parte del juzgado. ¿Listo? Entonces, dice, el juez, por solicitud de alguna de las partes, podrá autorizar un tiempo superior para rendir los alegatos, atendiendo las condiciones del caso y garantizando la igualdad. Si se le aumenta el plazo para alegatos al demandante, se le tiene que ampliar al demandado. Si se amplía al demandado, se le tiene que ampliar al demandante. ¿Sí? Entonces, el juez da la decisión, da la sentencia y se acabó. El otro posible evento es que el juez necesite practicar nuevas pruebas, que se decreten pruebas nuevas dentro de esta audiencia. Entonces, si no pasó nada, practicadas las pruebas, se dicta sentencia después de haber escuchado a los abogados. Entonces, por eso es que nuestro esquema termina ahí. La conciliación, control de legalidad, se interroga a las partes, se practican todas las otras medios de prueba, todo lo que haga falta, lo que se pidió en la demanda y la contestación. Luego se pasa a dar los alegatos de conclusión, donde cada abogado expone las razones después de practicadas las pruebas de por qué tiene la razón. Y luego el juez pasa a dar la sentencia de forma oral, si puede, y si no, la dará escrita, o si no la puede construir, pues anunciará el sentido del fallo y después emitirá una decisión por escrito. Esa sentencia, si se dio de forma oral, se notifica por estrados e inmediatamente se corre traslado a las partes para que presenten recursos inmediatamente en la audiencia. Si la sentencia se presenta a los 10 días por escrito, entonces se corre traslado por 3 días, ya que la notificación es por estados, y las partes dentro de esos 3 días podrán proponer por escrito los recursos a los que haya lugar. Entonces, la sentencia se puede dictar de forma oral, se notifica por estrados, se proponen los recursos inmediatamente de forma oral. O la sentencia se puede dictar por escrito, en cuyo caso se notifica por estados y dentro de los 3 días siguientes se puede proponer por escrito los recursos que sean necesarios. Listo.
Pero ¿qué pasa si acá, en la práctica de pruebas, en este punto, antes de los alegatos, necesitamos presentar unas pruebas nuevas? Por ejemplo, Pedro dice que esa cosa vale tanto y Juan dice que no, que eso es muy caro, que vale tanto. ¿Qué necesitamos? Un perito evaluador que evalúe y nos diga cuánto es que vale. Entonces, en ese evento, el juez puede decretar la prueba y fijar la audiencia de instrucción y juzgamiento. 10º, decreto de pruebas. El juez decretará las pruebas solicitadas por las partes y las que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos, con sujeción estricta a las limitaciones previstas en el artículo 168. Asimismo, prescindirá de las pruebas relacionadas con los hechos declarados probados. Si algo ya está probado, no se practican esas pruebas, porque si practicamos y tenemos en cuenta esas pruebas serían inútiles. La definición de una prueba inútil es cuando el hecho que pretende demostrar la prueba ya se encuentra demostrado dentro del proceso. ¿Listo? Si decreta dictamen pericial, señalará el término para que se aporte, teniendo en cuenta que deberá presentarse con no menos de 10 días de antelación a la audiencia de instrucción y juzgamiento. En los procesos en que sea obligatorio practicar inspección judicial, el juez deberá fijar fecha y hora para practicarla antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Fijación de audiencia de instrucción y juzgamiento. El juez, antes de finalizar la audiencia, fijará fecha y hora para la audiencia de instrucción y juzgamiento y dispondrá todo lo necesario para que en ella se practiquen las pruebas. Cuando se advierta que la práctica de pruebas es posible y conveniente en la audiencia inicial, el juez de oficio o a petición de parte decretará las pruebas en el auto que fija fecha y hora para ella, con el fin de agotar también el objeto de la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 373. En este evento, en esa única audiencia, se proferirá la sentencia de conformidad con las reglas previstas en el numeral quinto del referido artículo 373. Entonces, mire que aquí lo dice. Si es posible, siempre que sea posible, dentro de la audiencia inicial se van a decretar y a practicar todas las pruebas. Y siempre que sea posible, dentro de ese proceso, dentro de esa audiencia, se va a ir hasta la sentencia y el juez va a decretar esas pruebas y a fijar y a dictar, la sentencia. ¿Cómo lo hace? Dicta sentencia de forma oral. El juez puede decretar un receso de hasta 2 horas para lograr construir la sentencia de forma oral. Si lo hace, se notifica por estrados y se le corre traslado inmediatamente a las partes, quienes de manera oral asimismo deberán solicitar los recursos a los que haya lugar. Señor juez, apelo por estas y estas y estas y estas y estas razones. Pero no solo es presentar el recurso, sino justificarlo. Justificarlo de forma oral. Si no se justifica, se entenderá desierto el recurso. O sea, usted no puede decir simplemente apelo, sino que tiene que decir apelo por estas y estas y estas y estas y estas razones. Y el juez procede entonces a conceder o a negar el recurso. Si le niega el recurso de apelación, ese auto que niega el recurso, como sea de forma oral en audiencia, se notifica por estrados e inmediatamente se le corre traslado a la parte para que pudiera proponer un eventual recurso de queja. ¿Listo? Si no se propone ningún recurso, entonces la sentencia queda en firme, queda ejecutoriada a partir de ese mismo instante. Y tan tan,
El otro evento es que llegados a la audiencia, practicadas las pruebas, sea necesario practicar pruebas nuevas. Bien sea porque el juez las decreta de oficio o porque las partes la piden. En ese caso no nos podemos ir hasta la sentencia, ni siquiera podemos hacer los alegatos, porque los alegatos se hacen una vez que están practicadas todas las pruebas. Entonces, en el evento de que sea necesario practicar pruebas nuevas, nos toca suspender aquí PAN y fijar fecha para la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Cuál es la idea de esa audiencia de instrucción y juzgamiento? Que se practiquen todas las otras pruebas que hagan falta, todas las que hagan falta, que se den los alegatos y luego se dé a proferir la sentencia. ¿Listo? Esa audiencia de instrucción y juzgamiento, entonces, que es una audiencia eventual, que no en todos los procesos se va a dar, sino que es eventual, porque la idea es resolver en la audiencia inicial, lo acabamos de leer en ese último inciso del 372. Esa audiencia nueva se llama audiencia de instrucción y juzgamiento y está regulada en el artículo 373 del Código General del Proceso. Esa audiencia de instrucción y juzgamiento tiene el siguiente esquema. Este es el esquema dado, este es el esquema que tiene esa audiencia de instrucción y juzgamiento. Esto es lo que ella comprende, los diferentes pasos que vamos a realizar. Como les dije, esta audiencia se da únicamente para practicar pruebas, escuchar alegatos y dictar sentencia. Si ustedes se fijan en esta prueba, en esta audiencia, no tenemos resolución de excepciones ni tenemos audiencia de conciliación obligatoria. Profe, pero yo podría pedir que se abra una audiencia de conciliación. Sí, en cualquier momento las partes pueden solicitar que se abra la audiencia de conciliación. Así ya se haya abierto antes, así ya se haya hecho la conciliación, no hay problema. Las veces que sea necesario. Porque si el juez resuelve por conciliación en ese mismo instante, entonces el juez se ahorra gran parte del proceso. Entonces por eso se incentiva a que las partes de cualquier forma y en cualquier clase de proceso puedan solicitar la apertura de una nueva audiencia de conciliación y tienen los mismos efectos. Si se concilia, se acaba el proceso. Si se concilia parcialmente, se acaba en lo conciliado y en lo no conciliado se sigue. Y si no se concilia, pues el proceso sigue normalmente. No tiene absolutamente nada de raro. Miremos la regulación entonces de esta audiencia de instrucción y juzgamiento. Artículo 373 del Código General del Proceso. Para la audiencia de instrucción y juzgamiento se observarán las siguientes reglas. Primero, en la fecha y hora señaladas para la audiencia, el juez deberá disponer de tiempo suficiente para practicar todas las pruebas decretadas, oír los alegatos de la parte y, en su caso, proferir la sentencia. ¿Listo? En caso de que el juez haya aceptado la justificación de inasistencia de alguna de las partes a la audiencia inicial, practicará el interrogatorio a la respectiva parte. Entonces, ahí se practica el interrogatorio de parte en caso tal de que lo necesitemos. ¿Listo? Si la parte inasistió y se justificó. A continuación, el juez requerirá a las partes, a sus apoderados, para que determinen los hechos en los que están de acuerdo y los que fueren susceptibles de prueba de confesión y fijará nuevamente el objeto del litigio, precisando los hechos que considera demostrados y rechazará las pruebas decretadas en la audiencia inicial que estime innecesarias. A continuación, numeral 3, practicará las demás pruebas de la siguiente manera. A.
practicará el interrogatorio a los peritos que hayan sido citados a la audiencia de oficio o a solicitud de parte. B. Recibirá las declaraciones de los testigos que se encuentren presentes y prescindirá de los demás. Si los testigos no van, chao. C. Practicará la exhibición de documentos y las demás pruebas que hubieran sido decretadas. O sea que, por eso es que usted en el cuadrito de nosotros, usted ve que se fija el litigio, es lo primero que se hace, establecer qué es lo que está aprobado, qué es lo que no está aprobado y se va a discutir. Se practican las pruebas, en especial interrogatorio de peritos, declaraciones de testigos, exhibición de documentos y cualquier otra prueba que haya sido decretada, cualquier otra. Y luego pasamos, igual que lo habíamos dicho, alegatos de conclusión por 20 minutos a cada una de las partes, prorrogables en 10 minutos más. Si es necesario, se da un receso de 2 horas para que el juez construya la sentencia, de oral, de ser posible. Si no le es posible dictar la sentencia, entonces se expresará el sentido del fallo, quién ganó y quién perdió, y dentro de los 10 días siguientes expedirá la sentencia de manera escrita. En este caso, la sentencia se notifica por estados y las personas tienen 3 días para proponer los recursos. Sí. Profe, ¿Cómo? profe, tengo una pregunta. Si el juez da sentencia oral, Ujú. ¿qué soporte o qué documento? Por ejemplo, que sea un declarativo por una deuda. Entonces, ¿uno con qué después va y cobra? Con la sentencia. O sea, aunque sea oral, él después emite algo escrito. Sí. Ya voy a ese punto. Dame un segundito. Entonces, él manda la audiencia oral. Se da el tiempo para los recursos, se da traslado, porque se notifica por estrados, perdón. Las partes no dijeron nada, entonces quedó en firme. Entonces se pasa a la grabación de la audiencia. Entonces Duván nos pregunta, entonces ¿con qué voy y reclamo yo en el proceso ejecutivo? O sea, ya quedó la deuda dada, por ejemplo, en los procesos de responsabilidad civil extracontractual. El juez dijo, Juan Carlos Ángel fue el responsable civilmente del accidente. Por lo tanto, se le condena al señor Juan Carlos Ángel a indemnizar al señor Duván García con la suma de 100 millones de pesos por gastos por daño emergente, 200 millones de pesos por lucro cesante y 300 millones de pesos por perjuicios morales. Oiga pues, Duván, para que quede usted contento, ¿vio? Y ahí está Juan Carlos para que llore de lo lindo. ¿Listo? Y entonces Duván, ¿con qué va y reclama eso? ¿Con el CD? ¿Con la USB donde está la audiencia y el fallo? No. Después de la audiencia, de que ya está grabada y todo, usted le puede pedir al juzgado que vierta esa decisión a un escrito, que le dé esa decisión por escrito, para que ese documento le sirva a usted para ir al proceso y reclamar el cumplimiento de esas obligaciones. ¿Listo? Entonces a usted le toca esperar unos 5 o 10 días mientras el juzgado vierte a escrito la sentencia. Se la firman, le ponen el sellito de autenticado y usted con eso va y reclama. Realmente, usted puede ir a reclamar con el CD. Porque recuerde que si nosotros miramos el artículo 243, que es el que dice qué cosas son documentos, una videograbación o una grabación de audio son un documento. Y si ahí está contenida la sentencia donde dice que Juan Carlos le va a pagar a Duván la suma de tanto y tanto y tanto, perfectamente ese CD le sirve como título ejecutivo, no hay problema. Pero es más fácil, es menos engorroso si le dan la sentencia de forma escrita para usted luego proceder al proceso ejecutivo y cobrar ejecutivamente la deuda. ¿Listo? ¿Entendido, mi querido Juan? Sí, profe, muchas gracias.
Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los procesos liquidatorios y demás, cuando en la audiencia se dicta sentencia y se aprueba la partición. ¿Qué es lo que uno lleva? Necesita uno que se dé por escrito. Entonces usted le pide al juzgado que le dé por escrito la sentencia y ya. Y con eso vas y cobras o registras o haces pues la actuación que necesites. Porque es lo mismo, usted va a llevar al registro ¿qué? Es el CD, la USB donde está la grabación de la audiencia. No, entonces usted pide que eso se pase a escrito y sale. Entonces, ahí está. Esa es la forma como se hace la audiencia de instrucción y juzgamiento, artículo 373. Recuerden que la audiencia de instrucción y juzgamiento, como está concebido el código, es excepcional. La idea del Código General del Proceso es que todo el proceso se trate de resolver en una sola audiencia, en la audiencia inicial. Todo ahí. Y que por excepción tengamos que abrir la segunda audiencia, la de instrucción y juzgamiento. Solo por excepción, cuando no sea posible practicar todas las pruebas dentro de la audiencia inicial o que dentro de esa audiencia inicial se tengan la necesidad de decretar pruebas nuevas. De resto, siempre audiencia inicial. Ahí se acaba todo el proceso. ¿Dudas? Profe, ¿qué pruebas pueden surgir en esa audiencia inicial que usted dice que se puedan decretar? Casi siempre son peritajes. Casi siempre. Que se solicita un peritaje. Pero pueden ser nuevos testigos. Del interrogatorio de las partes, el juez dice, pero entonces Pedro Pérez estuvo presente en ese momento cuando usted está diciendo que listo. Entonces vamos a llamar a Pedro para que nos venga y nos certifique. ¿Sí? Una inspección judicial. No, venga, entonces nos va a tocar desplazarnos hasta el lugar de los hechos. Vengan, necesitamos mandar entonces unos oficios para que tal entidad o tal persona rinda un informe acerca de esto. O sea, cualquier prueba que pueda surgir. Las más comunes son los peritajes. Esas son los más comunes. Ahí es donde más fácil se llega a eso. Pero generalmente todo se debería resolver en la audiencia inicial. Generalmente. Profe, esa audiencia de instrucción y juzgamiento no es como una falta a la economía procesal. Sí, señor, estamos de acuerdo. Pero lo que pasa es que, como el juez tiene la obligación de fallar, como no puede emitir sentencia inhibitoria, en civil le resolvemos el problema al juez con las pruebas de oficio. Entonces le decimos, si usted le quedan dudas, si usted no sabe, pida una prueba de oficio. Perfecto, ¿sí o no? Entonces el problema es, ¿qué pasa si las dudas surgen en la audiencia? Lo que yo te decía, Pedro presenta un avalúo y Juan presenta otro avalúo y ninguno de los dos coincide. Entonces, ¿qué hace el juez? Y los dos son presentados por evaluadores de la lonja de propiedad raíz y con todas las de la ley. Entonces, ¿ahí qué hace el juez? Parte de diferencias. Venga a ver, y entonces este más este dividido 2, y entonces la posibilidad que le da el código es que en un caso excepcional se pueda hacer esta segunda audiencia. ¿Cuál fue el problema? Que el legislador cometió el error gravísimo de ponerle a la otra audiencia inicial, porque inconscientemente, si hay una audiencia inicial, tendría que haber una audiencia ¿qué? Final. Porque si hay algo que es inicial, hay algo que es final. Entonces, la embarrada del código fue el nombre, porque muchas personas, muchos jueces consideran que la audiencia de instrucción y juzgamiento es obligatoria. Porque la otra es la inicial. No, es que eso no se debió haber llamado así. Para mí el nombre correcto era audiencia de juicio oral.
Y la otra debió haber llamado, en vez de instrucción y juzgamiento, audiencia de práctica de pruebas opcional, subsidiaria, por silas. Tal vez, de pronto. Imaginen que se llamara la audiencia de pronto. Tal vez. Por silas, la audiencia por silas. Ese sería el mejor título. Por si las moscas. Exactamente. Artículo 373. Audiencia por silas. Por silas y moscas. Y ya. Audiencia excepcional de instrucción y juzgamiento se debería llamar así. Ese debería ser el nombre, Juan. Audiencia excepcional de instrucción y juzgamiento. Porque ya con ese nombre, entonces queda entendido para todos que esta es la audiencia por silas. ¿Ya? Es excepcional, no es la regla, es raro, es extraño, nunca se va a realizar. O casi nunca. Ya. Y si la otra se llamara audiencia de juicio oral, todo el mundo diría, es que esa es la audiencia de juicio oral. O sea, ya estamos en el juicio. Ya, se acaba. Entonces, el problema fue el nombre. El nombre de las audiencias que ha generado tanta confusión por eso. Pero ya lo acabamos de leer, que decía, si es posible, todo se tiene que resolver. Todo se tiene que resolver. Todo. Ahí en esa primera audiencia. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar ya para finalizar el tema del proceso declarativo, que ya no nos queda faltando nada, y vamos a ver el proceso verbal sumario. El proceso, me fui, es que liquidatorio, verbal sumario. Proceso verbal sumario. Básicamente, ¿cuál es la diferencia del proceso, los procesos verbales sumarios? Son procesos que son más cortos, son procesos donde hay menos término para contestar la demanda, menos término de alegatos. Si en el verbal eran 20 minutos, aquí se dan 10 minutos. Si en el declarativo verbal se le daban 20 días para contestar, en este se dan 10 días para contestar. Sí, es el mismo proceso, exactamente el mismo. Pero el verbal sumario es de única instancia, el verbal es de 2 instancias. El verbal tiene más términos, el verbal sumario tiene menos términos. Pero si quitamos esos poquitos términos, de resto es exactamente el mismo. Tiene audiencia inicial, tiene audiencia de instrucción y juzgamiento, como lo acabamos de ver, es exactamente igual. Tiene esos pequeños cambios que no son muy grandes. ¿Qué cosas se tramitan por proceso verbal sumario? Primero, los procesos contenciosos de mínima cuantía. ¿Sí? Todos los procesos de mínima cuantía van a ser verbales sumarios. ¿Cómo cuáles? Fijación, aumento, disminución y exoneración de alimentos. Ojo que dije fijación, es decir, establecer la cuota. Aumentar la cuota, disminuir la cuota o exonerar de pagar la cuota. No dije el cobro es un proceso ejecutivo. ¿Listo? Patria potestad, para suspenderla o cancelarla. El Código Civil establece los requisitos para solicitar la suspensión o la cancelación de la patria potestad a uno o a ambos padres. ¿Listo? Discusiones sobre la dirección del hogar que tengan los padres, por ejemplo. Los permisos de salida del país de los hijos menores de edad cuando alguno de los dos padres no quiere darlo. Si el padre o la madre no quiere dar el permiso de salida, se puede hacer un proceso para que el juez dé el permiso de salida, y en ese proceso se le explica al juez por qué quieren salir, para dónde quieren salir, cuánto se van a demorar, dónde van a estar, cuándo va a volver, y el juez otorga, según su criterio, el permiso o no. ¿Ya? La obligación de vivir juntos. ¿A qué se refiere esto? En el matrimonio, una de las obligaciones que tiene el matrimonio es la obligación de vivir juntos. Y se puede solicitar lo que se llama una separación de cuerpos, que el juez
permita que las partes puedan estar separados sin necesidad de divorciarse. Es lo que se llama como separación de cuerpos. Procesos comerciales, algunos, por ejemplo, procesos dentro del Código de Comercio que puedan ser de mínima cuantía. Reposición, reivindicación y cancelación de títulos valores, por ejemplo, ¿sí? O el lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales, entre otras discusiones. Aquí yo recogí pues algunos más o menos comunes que encontré a lo largo del código de qué cosas en específico se pueden tramitar como proceso verbal sumario. Entonces tiene ahí pues uno de esos. El más común sin lugar a dudas es estos de acá, fijación, aumento y disminución de alimentos. Esto va a ser lo más común. Derechos de autor, que no lo mencioné. Pero digamos que siempre que sea mínima cuantía y sea un proceso declarativo, entonces será declarativo verbal sumario. Diferencias con los otros, con el proceso declarativo normal. La demanda verbal sumaria tiene que cumplir los mismos requisitos del artículo 82, exactamente los mismos, pero los anexos son potestativos, no es necesario que lleve los anexos del artículo 88. Algunos de ellos son potestativos o todos, y podría llegar a presentarse verbalmente, así como ocurre con la tutela, que se le garantiza el derecho a la persona a tutelar, y si no sabe escribir podría llegar a presentarla de manera verbal. Asimismo, en el mismo sentido, se hace la... Ya, qué pena con ustedes. En el mismo sentido se hace la demanda verbal sumaria, también podría llegar a presentarse de la misma forma oral. ¿Listo? La realidad, Daniel, háblanos de la realidad. Nunca. Nunca, nunca, nadie, ningún juez se va a sentar ahí. Bueno, Juan Carlitos, cuénteme, pues yo voy aquí tomando nota. Ningún juez va a hacer eso. No nos digamos mentiras, pues. Le van a decir, vea, vaya y consiga en el café internet a alguien que le redacta eso y nos lo viene y nos lo trae. ¿Sí? Para que no digamos pendejadas. Y no falta el que diga, ¡ay! No, profesor, ¿cómo que no? Yo una vez vi que nada, no hablemos pendejadas. Eso no va a pasar y nadie va a aceptar eso de forma verbal. Pues eso sí, olvídese. Pero ahí está en el código como para que quede bonito y nosotros poder decir en la ONU, vea, nosotros somos una belleza de país, vea, hasta aceptamos las demandas verbales. Sinceramente, pues, ¿ya? ¿No está de acuerdo conmigo? Pues, no importa. Es la falta de desayuno que me pone así, no me preocupe. Entonces yo me vengo con ustedes, como yo no puedo desayunar, ustedes tampoco, hermanas. Mentira, ya voy a acabar. ¿Y dónde está el otro cambio? Aquí se presenta la demanda, admisión, inadmisión, rechazo, todo es igualito. ¿Dónde está el cambio? Aquí, vean. Serían 20 días de traslado. De resto es igualito. Este esquema es igualito que en el proceso verbal. La diferencia está aquí, acá, en este punto. Aquí en este punto. Y que dentro de la audiencia se le dan 10 minutos para alegar. De resto se hace idéntico todo. Idéntico todo. Audiencia inicial, audiencia de instrucción y juzgamiento si fuera el caso. Se practican las pruebas, audiencia de conciliación. Todo igualitico. La diferencia son esos términos, de resto, nada más. Y que obviamente en el proceso verbal tenemos doble instancia y en este no. De resto, nada más. Colorín colorado, se acaba el proceso declarativo. Pam, pam. ¿Quién tiene alguna duda? Muy bien, entonces la próxima clase, examen, y en la siguiente clase que nos toque, empezamos a hablar de las otras clases de procesos, liquidatorios y ejecutivos, para ir ya finalizando con la materia. Nos quedan faltando 3 procesos, liquidatorio, ejecutivo y jurisdicción voluntaria, aunque jurisdicción voluntaria pues es ahí en 10 minutos lo sacamos. Entonces básicamente nos quedan faltando 2 procesos y piquito, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿El examen de la próxima clase va a ser acumulativo o solamente este proceso declarativo? Acumulativo con todas las de la ley, como debe ser. A mí me gusta mucho preguntar. En estas clases lo primero que dije, la primera palabra que dije en la clase fue y una rayita. Eso es una belleza. ¿Sí? Entonces, ya saben,
acumulativo. Obviamente podemos hacerle una fuercita más a esto. Entonces, la idea es que el examen proponga evaluar todo lo que llevamos hasta ahora. Muchachos, cuídense, nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Apenas Gracias, termine de profe. montar esto Hasta en luego, YouTube, compañeritos. pongo a montar esta, porque estamos montando la de la clase del 14, apenas termine con esa, monto esta, y recuerden que ya la próxima vez vamos a hablar de otro proceso, ¿listo? Se cuidan. Pues las están montando en Buen YouTube, día. ¿cierto? Ya está montada la del 21, la de la clase pasada, y en este momento está montándose la del 14, y esta queda montada a partir de ahorita.